Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en una emisión más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de este programa. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter como @Daniel_17 Flores, y las redes sociales también de Radio 13 Digital. Nos pueden escuchar, nos pueden escribir en todas las plataformas digitales. Les vamos a estar dando seguimiento a todo lo que nos manden, nos escriban, y por supuesto en los temas que les estamos dando seguimiento. Hoy vamos a tocar este tema de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, que ha generado mucha polémica, ha generado muchísimas críticas, sobre todo de diferentes sectores. Tenemos aquí para hablar sobre el tema, para que nos platique un poco más de lo que está sucediendo con estos libros de texto gratuitos, a Paulina Amosurrutia, directora general de Educación con Rumbo. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, muchísimas gracias por el espacio, gracias por escucharnos y sí, un tema de vital importancia para nuestro país. Muchísimas gracias, Paulina. Ahorita nos regalas tus redes sociales para que te puedan escribir. Claro que sí, en Twitter Pau Amosurrutia y en Instagram y Facebook Paulina Amosurrutia. Buenísimo, para que te puedan escribir ahí. Oye, pues se ha generado muchísima polémica sobre el tema de los libros de texto. Han salido a decir padres, expertos, académicos, de que se están haciendo mal las cosas desde el gobierno federal desde hace meses. Yo recuerdo en algunos que se les dejó afuera a los de estos foros. ¿Qué sucede en realidad, Paulina? A ver, cuéntame un poco más. Es una historia, el chisme es una historia larga de contar, porque hace 3-4 meses estábamos con el problema de los libros de texto, pero hoy estamos con la reforma educativa, también, que es todavía mucho más grave, ¿no? Entonces, hace meses empezó el problema de que querían cambiar los libros de texto porque eran oligarcas y fifís y que no se había contado la historia como se debía. Nosotros desde Educación... Según la 4T, ¿no? Sí. Desde Educación con Rumbo, que aglutinamos a diferentes asociaciones, interpusimos un amparo diciendo que el derecho constitucional de los niños es tener una educación laica, gratuita, etcétera, ¿no? Y fue admitido, y entonces se le solicitó al gobierno, a la Conaliteg, a Max Arriaga, a Delfina, que presentara todas las matrices curriculares para que reforzaran que realmente era una educación científica. Entonces, bueno, se hicieron para atrás. Nosotros nos enteramos por todas las fuentes no oficiales que iban a salir 14 libros. A la mera hora solo sacaron 3 de español, que venían con faltas de ortografía, etcétera. Gravísimo también, ¿no? Bueno, por supuesto. Estamos hablando de libros de... Sí, no, bueno, pero es que la falta de ortografía es la punta del iceberg. A ver, como pedagoga lo explico, tú cuando tienes que hacer un libro tienes que hacer matrices curriculares, que es decir, ¿qué temas vamos a hablar? De la matriz curricular juntas especialistas y entonces haces la currícula educativa, que es, estos van a ser los temas, este va a ser la metodología, lo vamos a subdividir así. Luego de ahí, el producto es un libro de texto, ¿no? Pero viene inmerso en una planeación pedagógica. Sí, acompañado de un montón de... No, vamos a hacer otro libro. Sí, te estás saltando. Y nosotros se lo decimos a la juez. Oye, se está saltando 18 pasos, ¿no? Entonces, al final no sacaron el libro de historia, pero lo más grave de esto es que sí lo sacaron, no desde la Conaliteg, de donde salen los libros de texto oficiales, sino pues por la izquierda, y los repartieron a los maestros. Un libro de texto de historia, que de historia pues no tenía nada, ¿no? Entonces, ¿a modo? Sí, por supuesto. Entonces, ese es el primer round, ¿no? El segundo round, pelea final, así como
como estas de Rocky 5, así ya contra el ruso, es que quieren hacer una reforma educativa, ¿no? Que eso es todavía peor. No, es más grave todavía. El libro era un detallito. Era así, bueno. Esto es, te digo, la última pelea, y te voy a explicar por qué. La reforma tiene muchos errores, primero por el tiempo en el que se hace. Acuérdate que no, deja tú a vapor. 5.2 millones de niños ya no están yendo a la escuela. Niños, bueno, desde preescolar hasta preparatoria. Se canceló PISA y Planea, que era la prueba internacional que nos decía en qué lugar estábamos. ¿Dónde estábamos parados, no? Por supuesto, la cancelaron el año pasado, claro, no querían que la viéramos. Porque estábamos mal. Porque estábamos mal. Luego, cuando regresan los niños a la escuela, no hubo evaluación y regularización previa, lo cual hace que, imagínate, vamos a pensar en un niño que sale de segundo de kinder, queda trunco y regresa a cuarto de primaria. Si tú no evalúas y regularizas, ¿cómo crees que va a agarrar las multiplicaciones? O sea, no hay manera, y hay un gap educativo enorme. Entonces, y luego con problemas socioemocionales que además los profesores pues no están capacitados para manejarlos, y no es su culpa, pero llegan niños con ansiedad, con miedo, con estrés, y el profesor se encuentra con esta realidad y todavía dicen, oye, que si cambiamos el modelo educativo, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, entre la espada y la pared también, ¿no? O sea, el primer grave punto es que no es el tiempo. Okay. Punto número 1. Y punto número 2, que el programa es una locura, porque te voy a contar 4 detallitos que son gravísimos. 1, desaparecen los grados escolares, ¿no? 2, las materias se crean como áreas del aprendizaje. 3, el profesor se puede salir de la currícula, es decir, antes el profesor tenía que llenar el libro de SEP sí o sí, tenía que mandar material didáctico, es decir, ¿cómo lo presentaste? Respáldame que seguiste el programa. Ahora no, te puedes salir del programa. Claro, muy conveniente cuando ellos quieren sacar libros por otro lado. Y un cuarto punto que es gravísimo es esto, que el alumno se puede autoevaluar, ¿no? Entonces, es un sistema. Es que hasta parece de risa. Sí, no, es tema. Un sistema estilo, es un híbrido entre Montessori, hay programas finlandeses similares, pero bueno, en un Finlandia donde tenemos otra realidad absoluta educativa, ¿no? Entonces, porque además ni hay presupuesto para hacer ese tipo de cosas. O sea, sin pie ni cabeza ese tema de la reforma, de los detalles, grandes detalles que comentas. Y Paulina, a ver, lo mencionaste ahorita, venimos saliendo, todavía estamos en una pandemia en donde el rezago educativo se hizo todavía más grande. Se exponenció. Exactamente, los estudiantes que salieron de la escuela, pues organizaciones civiles lo han presentado. ¿Cuáles serían los resultados a corto y mediano plazo, sobre todo pues del impacto educativo? No. Fíjate que el impacto sería enorme, porque además ponen al centro a la comunidad, no al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que quitas? Técnicos y profesionales de calidad, y vuelves activistas que se asumen que su labor y su rol es hacer crecer a la comunidad. Entonces, eres parte de una comunidad, pero esencialmente tu tarea no es tener a la comunidad al centro. Cualquier pedagogo entiende que es el proceso de aprendizaje. El alumno va al centro, no la comunidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que al tú quitarle lo técnico, lo científico al proceso educativo, lo que resulta es que bajemos enormemente nuestro nivel técnico. Entonces, imagínate tú en 10 años, nos salen técnicos, nos salen profesionistas, nuestra fuerza laboral baja, y es que han dicho, nosotros no vamos a generar fuerza laboral para el capitalismo. Bueno, entonces se van las empresas extranjeras, nos quedamos sin empleos, la gente se tiene que ir, deja tú la fuga de cerebros de estas grandes mentes, toda la gente que se va al norte porque no hay chamba. Entonces, ¿quieres tener un país seguro? Necesitas tener gente técnica, científica, que pueda tener un trabajo de calidad. Es que mira, hay 2 maneras de manejar un país. Con gente técnica que puede tener un salario digno y traer entonces inversión para que todos tengan un trabajo, un empleo, y ir creciendo la brecha, reduciendo la brecha entre muy pobres y muy ricos, y tener una clase media más gruesa, o tener una masa
activista que la mantienes con subsidios en la pobreza. Con programas sociales, y ¿no? programas sociales y los operas pues como quieras. Oye, Paulina, a ver, esto de la comunidad al centro en este formato educativo, ¿a qué otro país se asemeja o es el primero? Digo, ¿Me quieres esquinar? A ver, es un proceso pues muy socialista, te diría yo, ¿no? Porque acuérdate que tú vas a Cuba y seas doctor o seas barrendero, te dan tus 3 kilos de frijol y hazle como puedas. Sí, tu despensa al mes, tú ¿no? sirves a la comunidad, seas lo que seas. Y eso es delicadísimo, ¿no? Entonces, nosotros desde Educación con Rumbo estamos generando todo un movimiento que se llama justo el alumno al centro, y donde decimos, si no pasan estas 3 cosas, no puedes cambiar nada, que es todos a la escuela, todos aprendemos, todos convivimos. Es decir, primero regresa la matrícula. Al maestro no lo pongas a aprender un nuevo programa educativo, ponlo a que vaya por los alumnos en zonas rurales, etcétera. Segundo, todos aprendemos. Necesitas ecualizar la situación, necesitas ver en qué piso estás parado, necesitas hacer una regularización bien determinada. Y luego todos convivimos. Hemos tenido mucho tiempo el primer lugar en bullying. Ahora imagínate con el regreso a la pandemia, con la tensión, con la ansiedad, con la violencia que se generó en las casas. Necesitas capacitar en socioemocionales para los maestros. Es que pareciera que es hasta una bomba de tiempo ahí para los maestros, para los estudiantes, para los papás, para todos. Y luego a los maestros, y luego hoy sale la nota que están candidateando a secretaria Delfina para el Estado de México. Ya está pensando en las elecciones. Desde hace mucho, ¿no? Pero, o sea, ya es un tema mucho más sabido de lo que sabíamos antes. O sea, el grave problema se redujo el programa. Acuérdate que el programa de escuelas de tiempo completo en su mayor tiempo tuvo 12,000 millones de pesos anuales. Se le tenía ahora 5,000 millones de pesos y se le acaba de quitar completo. Se quita la escuela de tiempo completo. Es decir, lo que yo te quiero decir, este problema no es libros de texto, es libros de texto, más reforma educativa, más adiós a la escuela de tiempo completo, donde tenían una comida. Hay niños que tenían 2 comidas, hoy ya no tienen una, las mamás trabajadoras. Es decir, no es un problema que dices, se están equivocando aquí, se están equivocando aquí. No son faltas de y ortografía, aquí, exacto. No. O sea, va más allá. No es que no me importe ver una falta de ortografía en un libro, es que es el menor de los problemas que estamos teniendo. La Secretaría de Educación Pública ha reducido infinitamente su presupuesto. ¿Es un desdén? No, no es desdén, es que tú quieres usar a ver, si tú tienes 10 pesos y los quieres usar para otra cosa y la educación no te importa, pues le quitas los 2 pesos que tenía para usarlos a las cosas que sí te importan. Es prioridades de la 4T, ¿no? Es priorizar tu presupuesto y desgraciadamente hasta esta misma reforma educativa, mira, si hubiéramos hecho, vamos a pensar en una utopía mexicana donde se manejó perfectamente la pandemia, lo que quedó de este ciclo escolar se dijo se van a regularizar y luego vamos a hacer otro modelo. O sea, porque si tú lo ves en teoría, o sea, si tuvieras un libro del modelo dices, pues quién sabe, vamos viendo, ¿no? Beneficio de la duda, ¿no? El problema es que ni presupuesto hay. Entonces, ¿qué haces cuando tienes un mal proyecto con poco presupuesto? Nada. Entonces, imagínate, sin currícula, sin programas, sin presupuesto, sin capacitación, pues los niños, ¿qué van a hacer? Sí, exacto. Y se autoevalúan. No, es que eso es lo más grave, o sea, ¿cómo vas a permitir eso? A ver, y ahora, Paulina, sobre todo algo que nos han preguntado mucho respecto a este tema educativo, sobre todo los profesores, algunos hemos tenido oportunidad de platicar que mencionan que pues sí, o sea, están cansados, vienen de una pandemia, vienen de temas que se tuvieron que adaptar a plataformas digitales y ahora pues se enfrentan con toda esta reforma, con un montón de plantillas escolares que tienen pues problemas socioemocionales y bueno, para terminar esto, pues ni siquiera hay un rezago muy importante que ellos detectan y que siguen pasando, que los estudiantes siguen arrastrando. ¿Cómo le haces ahí para poder alivianar un poco esto? Mira, el problema nunca han sido los maestros, ¿no? Hoy, ahora que la maestra Delfina habló en el 15 de mayo que se iba a subir el sueldo de los maestros no son tontos. O sea, primero no hay manera que lo suba porque no hay ni el presupuesto. O sea, no hay dinero para empezar. Y no vemos mal que le suban el sueldo. Pero el problema es que no están capacitados, no tienen las herramientas específicas, no se les están dando
la situación necesaria para poder salir adelante. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? O sea, perdón el término anglosajón, back to basics. O sea, todos a la escuela, todos aprendemos, todos convivimos. Es como cualquier construcción, no aplanas el terreno, no hay manera de construir. Entonces, eso es lo que nos está pasando. El problema es que en la SEP hay dos bandos que se están pegando uno contra otro, que tienen otras... O sea, son patadas por debajo de la, sí, por supuesto, de la mesa, ¿no? Entonces, fuertes, ¿no? Unos o arañazos. Sí, desgraciado o agraciadamente ya no sé, pero el problema sí es mayor porque entre intereses políticos, reducción de presupuesto, grupos internos de la SEP, pues te explico un contexto amplio que está haciendo que estemos en esta situación, ¿no? Oye, Max Arriaga, ¿qué es? ¿Qué significa? Sobre todo porque lo hemos venido conociendo en las últimas semanas, bueno, en los últimos meses. ¿Qué es? No sé qué es. Mira, yo te diría que Max Arriaga ha tenido un poco más poder del que debiese de tener, ¿no? Esta propuesta la debiese de traer Delfina. A mí me llama la atención. No un funcionario... A ver, es el de libros de texto. Y ya. That's it. Y amigo de la esposa del presidente. Bueno, pero no tendría por qué estar tomando estas decisiones. Delfina, me llama la atención que sale todo esto, una reforma educativa. A ver, es cambiar todo el sistema educativo mexicano, no es cualquier cosa. Y Delfina no hace ni un comentario al respecto. Va a las mañaneras, habla de ahora la escuela es nuestra en vez del programa de tiempo completo. Dice que les va a subir el sueldo a los... adiós, Anillo. No te enojes. Es que estoy muy molesta. Ya no sé si estar molesta, angustiada, tensa, decepcionada. Pero te digo, habla o de otro programa en vez de las escuelas de tiempo completo, o habla de subirles el sueldo, pero pareciera como que no es su secretaría, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Un desgobierno. A mí me gustaría ver una Delfina fuerte que lidere su secretaría y que ponga en su lugar a sus directores. Es decir, cada quien a su chamba, pero a ella le toca liderar. Bueno, a mí eso me gustaría ver, ¿no? Pero al final necesitamos darle foro a esto, necesitamos hacer mucho ruido, necesitamos que además la sociedad civil organizada, los padres de familia, sean conscientes de lo que está pasando, porque yo te apuesto que si hacemos ahorita una encuesta a los que nos hacen favor de escuchar, ¿sabías de esto? Pues claro que no. O sea, era como algo de los libros de texto. Sí, y ya, ¿no? Y lo hacen, y siempre hacen sus procesos al oscurito, no pues bajo bien. Perfil, ¿no? Sí, o sea, para que sin cuando que no salga, genere ruido. Entonces, esto es gravísimo para la educación en México y para tengas a tus hijos en escuelas particulares o en escuelas públicas, porque además tú dices, bueno, a mí como escuela particular no me va a tocar, pues quién sabe, porque la Secretaría de Educación Pública revisa las escuelas privadas como si fueran... O sea, me llama mucho la atención. Yo defiendo mucho la escuela particular porque creo que además cubren la matrícula que no puede cubrir la pública, ¿no? Pública. Es más, debería ser Secretaría de Educación Mexicana, ¿no? Secretaría de Educación Pública. Sí. Y además... pues hacen un buen trabajo, pero da risa ver cómo la Secretaría de Educación Pública analiza cada punto y detalle de las escuelas particulares. Así y si no las cierra, ¿no? Y las otras no hay agua, no hay luz, entonces sí, es no entender. Creo que la base de todo esto es estatizar todo lo que huela a corresponsabilidad de todos los actores del país, es decir, iniciativa privada, investigadores. No te hablo exclusivamente de educación, te hablo de economía, del Banco de México, de petróleo. Todo, ¿no? Un país funciona cuando no tiene un gobierno paternalista, sino cuando tiene una corresponsabilidad de todos los agentes. Pero eso pasa porque desde Palacio Nacional ese es el discurso, ¿no? Que permea a todos los funcionarios. Y que nos divide como mexicanos, ¿no? O sea, el pensar en que habemos dos tipos de mexicanos, el pensar en que el capitalismo... Mira, es libre mercado, es decir, que cada quien pueda trabajar libremente y gane con un salario digno, libre expresión, que tú y yo podamos hablar de esto y no salgas después en la mañanera diciendo que estás contra el sistema, ¿no? O que te ventilen en redes sociales, ¿no? No, bueno. Oye, Paulina, a ver... ¿Qué les toca a los padres? ¿Qué le toca a las organizaciones civiles? Y también, pues, insistir, ¿qué le toca al gobierno federal? Sobre todo porque pareciera que no se escucha, pareciera que
es... Yo te diría presión social. Hay que hacer presión social en medios, en redes, estar tuiteando cosas. Acuérdate que el Twitter, la verdad es que es una fuerza enorme y al presidente ya no le gusta que le tiren. Porque en realidad el problema es muy delicado porque no pasa por la Cámara de Diputados. Es decir, es un trabajo exclusivo del Ejecutivo y entonces pues, no podemos meter las Nadie manos. mete las manos. Pero sí, mira, yo no sé si te acuerdas, eres muy joven, pero existió el Pacto por México, ¿no? Cuando se sentaban todos los actores fuertes de la educación y pedían resultados y la sociedad civil organizada. ¿Qué está pasando, no? Entonces, pues nos tenemos que volver a organizar, desgraciadamente. Yo te diría, desgraciada o agraciadamente, cuando hemos tenido mesas de trabajo en esto, decían, bueno, es que tal vez no sea cierto. Y yo decía, mira, se necesita un lobo para meter a todos los cochinitos a la misma casa, ¿no? Sí. Entonces, tal vez es el momento para entender que si no nos organizamos, que si no empujamos todos a lo mismo, recaudando firmas, subiendo cosas en internet, concientizándonos, pues entonces seguiremos esperando que papá gobierno resuelva todo. Que fuera un buen o mal gobierno, esa no es la tarea del gobierno. Claro. Oye, nada más para ir cerrando, Paulina, entonces... ¿estos puntos son focos amarillos o ya estamos hablando de focos rojos? Son focos o rotos, morados. O rotos, ¿no? O sea, el tema es libros de texto, que no sabemos cómo van a salir. Ok, los libros todavía están en proceso de esta... No, estos ya deben de estar impresos, ya deben no los estar. hemos visto. Acuérdate que los tienen que tener impresos casi en enero, porque imagínate la distribución, etcétera. No sabemos cómo vienen, no nos los han enseñado. Ok, pero bueno, vienen con deficiencias, pues ¿no? eso creemos, ¿no? Pero uno no puede tener, digo, se tienen información por debajo del agua, pero no es clara. Segundo, el tema de escuelas de tiempo completo es gravísimo. Sobre todo porque lo que cubría, ¿no? La cobertura. Niños que no pueden comer, mamás que no pueden cuidar a sus hijos, otra vez reducción del conocimiento. Ese es un segundo punto. Y este tercero, que se supone que si lo hacen como lo quieren hacer, será para agosto del 2023, pues cambiar todo el plan curricular de todo nuestro país. Donde Ese es el plazo, entonces, sí. Agosto de 2023. O sea, pero entraría es aquí. un año... No, a ver, imagínate para capacitar, o sea, es una o sea, un año, no sé, año 3 meses creo tenemos, ¿no? Sí. Entonces... porque además acuérdate que las capacitaciones de maestros están reguladas por los sindicatos, solo pueden ser intersemestrales, o sea, no es cualquier cosa, pero si se hace para el ciclo escolar 2023-2024 habrá un programa educativo sin materias, sin ciclos escolares. Son áreas de aprendizaje. Áreas de aprendizaje. ¿Cómo se evaluaría el alumno? Pues autoevaluando. O sea, ¿Alguna vez tu maestro te dijo, ponte la calificación que mereces? Te lo digo. Sí, pues así. O sea, me merezco eso es un lo que 8, creemos. 9. A ver, eso fue la primera información que dieron. Es que no tenemos más. O sea, y tampoco tenemos, son tan transparentes, ¿no? 17 documentos muy reducidos que hemos estudiado, pero totalmente poco transparentes. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Te suena loco? A todos nos suena, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario para los estudiantes, para los papás en caso de que no cambien? Que se dé un proyecto nuevo de educación sin presupuesto, sin capacitación, con una educación en crisis y que rompan todo el sistema educativo. Gravísimo. Oye, nada más, la ruta que van a seguir como organizaciones, como pues sociedad sí, desde civil. Educación con Rumbo estamos empujando, la verdad, un movimiento nacional un poco más fuerte ya con todos los actores. Estamos visitando estados, pues para que empecemos a hacer contrapesos. Es que desgraciadamente no los hay y para pedir específicamente esto. Mientras no estén todos en la escuela, todos regularizados y todos con socios emocionales, no puedes mover No nada va a más. jalar esto, ¿no? Absolutamente. Sobre todo, muchísimas gracias. ¿Y tú creíste que no nos iba a alcanzar el tiempo? No podemos seguir chismeando de esto. Va para largo. Oye, muchísimas gracias, Paulina Amosurrutia, directora general de Educación con Rumbo, esta sociedad civil. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Por supuesto, también Educación con Rumbo en Facebook y Twitter, y las mías personales, Paulina Amosurrutia, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí para que te Díganos qué opinan de estas cosas. Porque supuesto. Luego los papás dicen que está muy bien la educación en México. En encuestas dicen que estamos muy bien evaluados. Entonces, señores, mire, yo soy madre de 4 hijos. No está bien, revísenlo. Sí, y no son solamente faltas de ortografía en libros de texto gratuitos, ¿no? El problema es mucho más grande, ¿no? La punta del iceberg. Híjole, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todo el auditorio que se permiten escuchar estas cosas que son vitales para nuestro país. Por supuesto, pues aquí les vamos a dar seguimiento. Ojalá te podamos tener más adelante para darle así puntual seguimiento. Bueno, yo soy Daniel Flores, titular de War Room. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.